Doctor César Sigo, después de tantos años en el ejercicio del derecho penal, ¿cómo ve hoy el fuero penal, valga la redundancia, en el Departamento Judicial Mar del Plata? Bueno, hay muchos cambios muy significativos, ¿no? Hay que entender, yo empecé a ejercer en la profesión libre, primero estuve en la justicia unos años, pero en la profesión empecé en el año 93. Y del 93 a hoy, por supuesto, ha habido todo tipo de cambios, entre otras, legislativos. O sea, hay un cambio de procedimiento que modifica las relaciones entre las partes y el proceso en sí. En su momento, jueces de instrucción, fiscales que intervenían haciendo una acusación, procedimiento absolutamente escrito, homicidios, o sea, todo hecho reputado como doloso, seguido de muerte, o sea, un homicidio en cualquier circunstancia, pero dolosa, era en juicio oral, que lo hacían las cámaras penales, ¿no? Recordarán Monzón, Sala 2. Entonces, primero ya hay un cambio en ese sentido, hay que entender que en aquel momento, estamos hablando hasta el 98 que se produce la reforma, hasta el 98 en Mar del Plata había 3 fiscalías, 3, ¿no? Y ahora tenemos 30 fiscales, más de 30 en realidad. Entonces ya ahí tenés un cambio muy importante y también el rol que van cumpliendo las partes, porque en su momento, como te decía, el juzgado era juzgado de instrucción y sentencia, hacía todo, el mismo juez investigaba, dictaba una prisión preventiva, elevaba a juicio y después resolvía, después de la etapa de debate escrito, dictaba una sentencia, el mismo juez hacía todo. Y ahora tenés un contradictor procesal, tenés un fiscal. Entonces tenés ese primer cambio que significó, entre otras cosas, correr a los jueces de esa función inquisitorial que tenían, que generó también mucha resistencia, ¿no? Los órganos jurisdiccionales, los jueces en sí, no querían ceder, y les cuesta ceder, nos está pasando en la justicia federal, esa cuota de poder que le significaba poder hacer todo. Hoy es el fiscal el que tiene el manejo de la instrucción, con un control de juez de garantía, y tenés los juicios orales con un tribunal criminal, ¿sí? Y entonces se atomizaron los órganos jurisdiccionales, se llenó de fiscales, que está muy bien, y entonces ahora sí es una relación, digamos, correcta entre un acusador y alguien que repele esa acusación. Acusación, imputado y defensor, ¿sí? Ante la atenta mirada de un juez que va controlando que no haya desvíos en todo eso. Primer cambio. Segundo cambio, en lo edilicio, todo el edificio de tribunales en su momento incluía el fuero civil, estaban los tribunales de trabajo, estaba todo en el mismo edificio. Y hoy es solo el fuero penal. Y entonces también tenés un cambio en lo edilicio. Y hubo cambios que hubo que hacer y que no se hicieron, que también hay que marcarlo, ¿no? Es decir, crece el sistema en relación a la cantidad de juicios orales, porque por los distintos delitos normalmente terminás en juicio oral, salvo que tengas una salida alternativa, y tenés muchos juicios por jurados. Y en los juicios ante jurados necesitas un espacio físico acorde. Y nunca se hizo eso. Nunca se modificó el tema de la seguridad en la sala de audiencia muy pequeña, con el público muy pegado a los litigantes, con riesgo físico para todos, para la fiscalía, para la defensa, para todos, para los imputados. Riesgo físico real y concreto. Mucha cercanía del estrado, donde estamos los litigantes, con el público. Salas muy pequeñas, mucho calor, ¿no? Muy agobiante, en un lugar en donde tenés que trabajar concentrado, que no se te puede pasar nada, en el que tenés que estar preocupado por todo lo que sucede y estás escuchando gente que te habla atrás, movimiento, y que están a un golpe de un brazo, es decir, estirar un brazo y te pegan una cachetada en la nuca. Digamos que eso no se modificó. Yo podría decir, Deuda, ¿no? ¿eh? La eterna deuda esa. Sí, no se modificó ni se preocuparon. Entiendo, esta es mi apreciación, ¿no? Sí, claro. Entre otras cosas, no lograron preocuparse porque no se ponen en el lugar de los litigantes. Porque digo, para los jueces siempre es cómodo. Los jueces están atrás del estrado, arriba, y tienen la posibilidad de tener sus despachos a metros. Es decir, se cansan, van a tomar un café a su despacho, quieren comer, comen en su despacho, y quieren ir al baño, van al baño de su despacho. Pero los litigantes no tenemos ninguna posibilidad ni de descansar en el medio de un debate, ni tenemos la posibilidad de tener un baño propio, ¿sí? Entonces te obliga a ir al baño del público. En juicios de mucho conflicto tenés que tener la suerte de no encontrarte con nadie del público que sea hostil a tu posición,
O sea, estamos sumando muchos factores de riesgo por una despreocupación del sistema, ¿no? Esto lo hemos marcado, lo hemos dicho un montón de veces, y respuestas, y esto también es importante marcarlo, respuestas del Poder Judicial como son gajes del oficio, es decir, naturalizar la posibilidad de una violencia ejercida sobre profesionales, insisto, profesionales de la acusación también, ¿sí? Fiscales o particulares damnificados. Y entonces vos decís, tenés esa situación de riesgo en la que hubo hechos concretos, no es que no hubo golpes en una sala de audiencia, abogados agredidos, una abogada tirada por una escalera, digamos, hubo muchas circunstancias que por lo menos deberían hacerlos pensar que tenés que poner un ámbito adecuado, ¿no? Y a esto le sumo ahora, como te decía, el tema de los jurados, que tenés 18 personas sentadas en una sala de audiencias, que son jornadas completas, de las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces vos tenés personas que están 9 horas, 10, 11 horas en una sala de audiencias, que no están acostumbradas a eso, soportando calores extremos, en enero, febrero, hemos tenido juicio en esas fechas, y sin comodidades ni para ir al baño, tienen que hacer cola para ir al baño, van a un baño público, entonces tienen que ir con la custodia, acompañado, tener gente en los pasillos, que no te voy a decir que asusta a los jurados, pero los incomoda. Claro. ¿No? O sea, vos tenés que estar 10 horas en una sala de audiencia, tenés que estar cómodo. O sea, no te digo que disfrutes viendo juicio, pero lo tenés que, por lo menos, tener con la tranquilidad adecuada y con las comodidades adecuadas. Si te prenden el aire acondicionado no se escucha, entonces no te pueden prender el aire acondicionado y a las 4 horas estás deshidratado. Y los jurados, que no están acostumbrados a eso, 18 personas muriéndose de calor. Es una cosa muy disparatada eso, y eso no se modificó en nada, digamos. Sabiendo que se venía esa reforma, que se implementaban los juicios por jurado, no hubo una preocupación. Ahora hicieron una pequeña sala de audiencias en el entrepiso, que no sé si ya la estrenaron o será dentro de poco, pero eso no contiene lo que tiene que tener, ¿no? Para que te des una idea. Necesitas doble circulación. En Estados Unidos vos tenés una circulación para los jurados y para las partes técnicas, y tenés otra circulación para el público. No hay posibilidad de que se encuentren. En Inglaterra el público está como si fuera en tribuna, como si fuera la sala AMIA, no sé si la conocés, en Buenos Aires. Bueno, en la sala AMIA vos estás atrás de un cristal, ¿no? Después viene el público y tenés un público arriba. O sea, tenés que trabajar tranquilo. Las partes tienen que estar tranquilas porque estás resolviendo la vida de una persona. Claro. Le estás dando respuesta a la víctima, le estás dando respuesta al imputado. No son cosas menores. Entonces es como decir, bueno, trabajo en un consultorio o en una sala de emergencias, ¿sí? Para recibir demandas permanentes, porque es una zona que hay, no sé, muchas catástrofes naturales, de lo que sea, y no le pones las más mínimas condiciones, sabiendo que eso va a suceder. No es que no va a suceder, sucede, tenés un juicio atrás de otro. Y en función de este análisis que está haciendo y de que usted tuvo un paso previo al ejercicio profesional por la justicia, ¿cree que se modificó para bien o para mal la administración de justicia? Si usted tuviera que hacer sacar una conclusión respecto de todo esto que está contando y está opinando, ¿cree que es mejor o peor la administración de justicia, el servicio de administración de justicia que provee el Estado? Es mejor. A pesar de esto. Sí, por supuesto que es mucho mejor. Desde el momento que digo, tenés contradictores, o estás discutiendo la parte de acusación, el rol que nos toque cumplir, y la defensa. Discuten los que tienen que discutir, el protagonismo lo tienen que tener las partes. Bien. La fiscalía tiene que poder sostener una acusación, el representante de la víctima lo mismo, y la defensa, por el otro lado, tiene que buscar la forma de repeler eso. Y los jueces tienen que estar para lo que están, efectivamente, en la instrucción, para cuidar que no haya desvíos, que no haya arbitrariedades ni excesos de poder por parte del Ministerio Público, que es el que tiene el peso de la investigación, y en el juicio, para que las partes presenten su caso y ellos resolver imparcialmente. ¿Sí? O sea que la mejora seguro que es muy buena, es sustancialmente buena, pero después tenés estos pequeños datos que terminan muchas veces generando inconvenientes físicos, inconvenientes de cualquier especie. Tenés que estar 10 horas en una audiencia a máxima tensión,
sin tener la posibilidad de tomar un café, de comer adecuadamente o tener un espacio para estar relajado en un cuarto intermedio en las audiencias, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de poder litigar en Suiza, por ejemplo, ¿no? Con un abogado local, pero acompañando a una persona que estaba siendo enjuiciada allá. Y es decir, los abogados, acusación y defensa, tienen una sala de descanso, una sala con una heladera, con café, todo provisto por el propio Estado, en la que tenés sillones para relajarte, tenés televisión, tenés radio, querés escuchar música, tenés para escuchar música, es decir, es eso, estás en un cuarto intermedio, para decir, bueno, no tenemos sala, no tenemos sillas en la sala de audiencia, ya sería mucho pedir tener un sillón para un descanso, pero los jueces se van a su despacho y descansan en un sillón y los abogados tenés que quedar sentado ahí o tenés que ir a un café, y por ahí tenés que discutir sobre cuestiones de lo que va pasando en el juicio. Claro. Y la vas a discutir en un café y está la gente dando vueltas, ¿no? Pasa gente y te saluda, se te ponen a hablar y vos estás en un cuarto intermedio de 40 minutos definiendo los próximos pasos estratégicos de esa causa. Complicado. Sí. Y yendo a los delitos, ¿qué cambios o apreciaciones podría hacer usted respecto del tipo y la calidad y la cantidad de delitos que se ven hoy en día respecto de lo que era el pasado? ¿Hay más, hay menos, distintos? Yo creo que hay más, creo que son distintos los delitos, pero también hay que entender esto. Si vos tenés un aparato mayor de persecución criminal, ¿sí?, también hay más hipótesis de trabajo y también hay más respuestas del sistema judicial. ¿Sí? Entonces, donde se balancea adecuadamente el sistema, es decir, antes era la policía la que hacía el 90% de las cuestiones, sin control de nadie, ¿no? Hacían, y eso les permitía hacer un montón de cosas ilegales, muchas ilegalidades, en función de que tenían una autonomía tremenda. Tremenda. Pensemos que antes de la reforma de la democracia del 86, antes de esa reforma del 86, la policía podía interrogar a la persona detenida. Bueno, había un montón de cosas que aparecían, confesiones extrajudiciales, que eran confesiones siempre extorcadas, o sea, conseguidas por métodos muy particulares. Entonces, en eso también aparece el tipo de delito que va a llegar a tribunales. Una cosa es todo lo que sucede, otra cosa es todo lo que la policía decide que siga su camino y otra cosa es después lo que termina siendo la justicia. Pero en el camino, cuando vos lo llenás de fiscales, como está ahora el sistema, los fiscales tienen un poco más de control sobre la policía y entonces aparecen delitos que normalmente no le prestaban atención porque se resolvían de otra manera. Claro. ¿Se entiende? Entonces ahora tenés más gente trabajando y más gente observando y llevando adelante una investigación. Antes muchas denuncias no llegaban a nada y ahora, es decir, un juzgado que tenía 16.000 causas en un año, el mismo juzgado con 6 empleados, las platas funcionales casi no se modificaron, con 6 empleados no podía atender las 16.000 causas. Claro. Se atendían algunas. ¿Entendés? Entonces, eso hace que también se modifique este dato estadístico, además de que más población, más desigualdad, más problemas económicos sociales y la irrupción de todo lo que tiene que ver con estupefacientes, distintas variedades de estupefacientes. Entonces, sumás todos estos factores, necesariamente todo indica que hay más delitos como en vinculación directa con población y desigualdad. Eso directo, ¿no? Más la cantidad de fiscales que pueden investigar, lo que también abre la puerta a que muchas denuncias, por ejemplo los delitos económicos, en su momento era, si el juez se da cuenta, si entre un homicidio y una estafa se privilegiaba al homicidio, te obligaba a tomar decisiones desde la justicia. Ahora vos tenés una fiscalía especializada en delitos económicos, entonces esas caminan también y entonces te aparecen otras cosas que por ahí estaban, pero que no tenían trascendencia porque no se las podía investigar. Claro. Sí, ¿no? Era un problema de estructura, digamos. No tenías recursos humanos suficientes como para llevar eso y, insisto, los jueces hacían todo en completo. Hacían la instrucción y después dictaban sentencia. Entonces, en ese derrotero, ¿sí?, era muy poco probable que le pudieran prestar atención a todas las causas.
A propósito de ello, usted ha sido referente de múltiples juicios por la verdad, los llamados juicios por la verdad, juicios en defensa de los derechos humanos por casos ocurridos en esas épocas, por ejemplo, esa que nos nombraba. Digo, ¿alguna vez me surge esta inquietud? ¿Alguna vez recibió alguna presión? ¿Sintió alguna presión? Muchas, sostenidas en el tiempo. ¿Desde dónde y si puede Desde los imputados, sobre todo los imputados civiles. O sea, con los militares hubo un primer momento en donde ejercieron distintas formas de presión tratando de disuadir, ¿no? O sea, esto nos pasó a todos, digamos, a todos los abogados que hemos trabajado en la Argentina, este tipo de cuestiones, pasa en el mundo también, que cuando empezás con las investigaciones, nosotros empezamos con el juicio por la verdad y después, cuando se anulan las leyes, con las causas penales, cuando íbamos progresando, en función del crecimiento de esas investigaciones y de que iban apareciendo nombres propios, en los que se podían identificar quiénes eran los perpetradores y este tipo de cuestiones, se dio esta primera molestia en la que también había militares que se encargaban de coaccionar, ¿no? Estamos hablando militares que ya estaban en retiro efectivo, que venían a la oficina a decir, deja de molestar, o paraban en mi casa, y también lo decían, muy gentilmente, pero también muy claro el mensaje que querían dar, ¿no? Es decir, básicamente lo que siempre marcaron, esto tiene vuelto, ¿no? De hecho, un imputado civil, ¿verdad? De la CNU, en el juicio, en las últimas palabras, nos dice a las partes, o sea, concretamente a la Fiscalía y a mi parte, que yo era una querella por organismo de derechos humanos, nos dice con toda claridad, esto tiene vuelto. Ustedes, acá me van a sacar con una condena, pero ustedes sepan que esto tiene vuelto, y se lo digo a Adler y se lo digo a Sivo. Así, en la sala de audiencia. Un reparo. Y a propósito de ello, digo, con esta especie de boomerang que muchas veces se vive en la Argentina, sí. En cuanto a ideologías, digo, ¿cómo cree que estamos parados hoy, digamos, con este nuevo gobierno que lleva solo medio año, con muchas veces ahora desde el Estado, tal vez dando un mensaje totalmente distinto al que se daba tal vez en épocas anteriores, en esta última década y media? Digo, salvando las distancias del periodo de Macri, digo, pero ¿cómo estamos hoy y qué consecuencia puede haber? Jurídica me imagino que ya no, porque digamos es como causas ya juzgadas, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿cree que puede haber algún vuelto de alguna manera? Sí. Digamos, primer punto, situarnos. Los vaivenes, más o menos los conocemos en toda Latinoamérica. De hecho, estoy trabajando en otros países en función de este tipo de cuestiones. Pero si vos me preguntás cómo estamos hoy, yo te diría incómodos, en la que uno puede pensar que todos estos procesos están definitivamente afincados, pero creo que el punto más complejo que tenemos es que la justicia inicialmente no estaba convencida. No estuvo convencida porque lo que no se puede perder de vista es que los mismos jueces que dijeron que la ley de punto final y obediencia debida, esas leyes eran constitucionales, tiempo después, con cambio de aire, dijeron es inconstitucional. La misma ley, ¿no? Y entonces vos decís, ¿qué cambió? El aire político. La política. ¿No? Cambió el aire político. Y entonces, ahora hay un retroceso. Estamos hablando de una vicepresidencia que tiene vinculaciones muy fuertes con el mundo militar, pero en particular con personas que están imputadas o que fueron condenadas, su tío, por delitos de lesa humanidad. Y entonces, digamos, ya hay una cuestión personal, un posicionamiento personal en la que se les hace muy difícil hacer la autocrítica. Una vez, el hijo de un perpetrador me encontró en un lugar público y entonces me vino a increpar, ¿no? Y me decía, explícame por qué lo estás imputando a mi padre. Y yo le decía, pregúntale a él. O sea, la respuesta no es que lo persigue una persona, lo persiguen los hechos. Eso es lo que por ahí no se termina de ver. Entonces, cuando te ponen como si la persona, el fiscal o los querellantes, son los que llevamos adelante, pero nos responsabilizan de eso y no se autorresponsabilizan por las cosas que hicieron,
por supuesto que ahí tenemos un problema latente, y ese sigue estando. Entonces, donde empiezan a aparecer discursos, lo que pasó ahora con Benedict y los otros diputados, que van a ver a condenados por delitos de lesa humanidad y dicen que lo van a ver por razón humanitaria, reivindican lo que hicieron, ¿no? Por eso tienen una denuncia por apología del delito. Se puede decir que venimos retrocediendo, ¿sí? Venimos retrocediendo, en el que por ahí tenés todos los días que reafirmar que estas cosas sucedieron del modo en que sucedieron, ¿no? Creo que ahí hay un problema muy serio de comunicación. Y presiones por fuera de, digamos, de esos juicios que por ahí tienen una marcada intervención, entre comillas, de la ideología política, juicios de casos concretamente, digamos, de lo que podría ser la cotidianidad, la rutina, y algo más contemporáneo, como puede ser, usted intervino en el caso Gianelli, en el caso Lucía Pérez, casos que en Mar del Plata marcaron un momento, tal vez, del fuero penal local. Digo, ¿ahí también hubo presiones en alguno de esos? Sí. ¿Y qué se puede contar de eso? En el caso de Lucía Pérez, ahí hubo todo un intento de cancelación, y de hecho me molestaron bastante en ese sentido, ¿no? Como cuestionando que un abogado de derechos humanos trabaje de abogado, digamos, básicamente, ¿no? Como diciendo, nosotros somos los que tenemos que controlar los clientes que vos vas a tener. Es decir, es mi actividad privada, es mi ejercicio profesional, y yo evalúo también. Y hay una cosa que me parece que es la más relevante, que uno como abogado, sobre todo trabajando en derechos humanos, debe evitar un linchamiento. Es decir, si hay una persona que la quieren condenar de arrebato, que la quieren condenar sin prueba, la quieren condenar sobre un hecho que no realizó, que no tiene la más mínima participación, indudablemente un abogado de derechos humanos siempre tiene que estar en la posición incómoda. Trabajar en derechos humanos te significa estar siempre incómodo, ¿sí? Uh-huh. Y en esto se notó mucho. Y entonces ahí lo que se intentó hacer, las presiones eran por la cancelación. Es decir, no podés trabajar en esto, es indebido tal cosa. Quería una conferencia, organizábamos conferencias y entonces te hacían un cuestionamiento. Yo, con un defensor de un femicida, es decir, de hecho, a Ufidán ni le imputan eso. Claro. Pero servía en estos tiempos para jugar con esta posibilidad de la cancelación, y lo hicieron, digamos, que molestaron mucho en ese sentido. En ese sentido había presiones como para decir, abandoná la defensa. Es decir, no, el Estado de Derecho se garantiza con el ejercicio de la defensa. En resumen, lo que se puede decir es que la justicia definitivamente está en constante pelea por su independencia de la política, ¿no? Sí. No es que es independiente. No está saldada esa. Es difícil lograr el máximo de independencia. Digamos que es muy... o sea, hay muchas aristas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para decir si se puede lograr la independencia completa del Poder Judicial. Entre otras, el nombramiento, el sistema de nombramiento, claro, en donde el sistema político sigue influenciando, ¿no? O sea, no se ha modificado ese sistema, ¿sí? Hay diferentes sistemas, pero acá no se ha modificado esto, en el que el poder político nunca quiso ceder la posibilidad de elegir a quienes van a ser los enjuiciadores, ni quienes van a ser los investigadores. Nunca quisieron ceder y no quieren cederlo. Esto claro, pero en la justicia federal se ve más claro, porque cuando enjuician a un político es como que quedan más a la luz las influencias. Pero digo, en los casos que por ahí uno pensaría que no tienen real injerencia, es como todo juicio político, se podría decir, citando a Miguel Solari. Sí, es que los juicios, por supuesto que siempre la incidencia política está dentro del sistema penal, porque el sistema penal muestra las patologías de una sociedad. Uh-huh. Es eso, te está evidenciando si tenés mucha violencia, puedes decir, si tenés asesinos seriales como te aparecen en los países nórdicos o te aparecen en Estados Unidos, rara vez acá, pero también hay. Entonces, en todo, el poder político de alguna manera se mete, y en todas partes del mundo. Hay un libro de Iván Jablonka que se llama Leticia, ¿no? Uh-huh. Y en ese libro cuenta de un homicidio que ocurre en Francia, en el que el propio Sarkozy interviene, ¿no?
Y entonces, digamos, ahí lo vemos últimamente con las noticias de todos los días, en la que aparece un gobernador, en la que aparece una ministra de seguridad. Es decir, el poder político siempre está mirando al sistema penal porque le sirve para hacer determinados ajustes sobre la población, porque le sirve para marcar determinadas políticas también. ¿Qué quiere visibilizar? Nosotros estamos en contra de tal cuestión, ¿no? Dicen los políticos y como que exigen al Poder Judicial que profundice determinadas cuestiones. Y entonces eso hace que el Poder Judicial siempre esté ligado al poder político más allá de su propia independencia para el caso particular. Pero en lo previo, ¿no? Hasta que llegue, digamos, hasta el debate o el juicio en sí, en lo previo hay muchas cosas que los políticos utilizan, empujan y condicionan al Poder Judicial. Porque no hay que perder de vista que eso los condiciona, y también esto está muy dicho, pero me parece que hay que volver a remarcarlo, que no se le puede pedir a un juez que sea un héroe permanente, que esté todos los días enfrentándose a todo el mundo, decir esto es lo que tengo que hacer. ¿Deberían? Sí, pero humanamente es posible que un juez siempre diga yo voy a ser tan independiente. Vemos lo que pasa con algunos independientes. Es decir, cuando te querés correr de una ola, ¿no? ¿Lo dice por el tribunal? ¿Lo dice por el tribunal? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿entendés? Te querés correr de una ola y te pasa por arriba la ola. ¿Entendés? Entonces es muy difícil porque eso disciplina a todos. Y el poder político no debería inmiscuirse tanto en el poder judicial, pero lo hace. Y el sistema lo permite. Y entonces esa permeabilidad es la que hace que se retroalimente. ¿No? Es decir, que de golpe decir, determinados fiscales sabés que van a perseguir a determinadas personas, vamos a nivel nacional, y entonces de alguna manera están mostrando que son permeables a las presiones, que acompañan a los medios, que, ¿no? Decían en un momento, no hay nadie, no hay ningún fiscal ni ningún juez que soporte una tapa de Clarín. Bueno, es esto, es decir, vas a sacrificar la carrera por un caso, bueno, que lo resuelva otro. Y entonces van jugando con el anonimato de los tribunales superiores. No, se ve en casación, te notifica la sentencia, no tenés un debate, en el debate es donde tenés mayor exposición, ¿no? Y si vos tenés 3 semanas de notas que dicen son culpables, son culpables, son culpables, o que justicia es perpetua, después es difícil que te puedas correr de eso, ¿no? Tomemos el caso de Dolores. Justicia es perpetua, y vos mirás y no es la misma situación de alguien que está filmando a alguien que está pegando. Bueno, miren las condenas, ¿no? Y eso es decir, ¿y los jueces se podían haber corrido? ¿Sí o no? No sé, hay otras referencias que uno hace pensar que es muy difícil que se puedan correr. Doctor Sivo, muchas gracias. Por favor.